Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de su programa Virtuosas en la espera de su venida. Damos gracias al Señor porque podemos estar nuevamente acá compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. Así que les voy a invitar que si usted quizás está trabajando, quizás está descansando o haciendo las cosas de la casa o va en el auto, ahí sintonice ahí el programa y pueda estar atento a lo que el Señor hoy día nos quiere hablar, porque esta palabra es muy, 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 muy importante para nosotros, así como son todas las palabras del Señor. Amén. Y en este día especial, antes de contarles de qué vamos a hablar, quiero presentar y quiero saludar acá a nuestras hermanas que nos acompañan en este día. Nuestra hermana Cindy, por favor, ahí puede usted saludar también. Mis hermanas, bendiciones. Estoy muy contenta nuevamente de estar en este programa y espero ser de bendición para sus vidas. Amén. Mi hermana Sonia, ¿cómo está? Hola mis hermanas, espero que todo lo que se conversa aquí sea una palabra provechosa para cada una de ustedes. Amén, amén. Así será, así Amén. será. Lo creemos que va a ser una palabra muy provechosa. Bueno, y el tema que hoy día nos convoca es muy importante. Y dice, ¿por qué es necesario congregarse? Usted que está ahí escuchando, viéndonos, ¿por qué cree que es tan importante congregarnos? Amén. Y miren, vamos a comenzar con una palabra acá de base en donde el Señor nos habla y dice en Hebreos 10, del 23 al 25, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice acá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Amén. El día se acerca. Amén. 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 El día estamos viendo acá en los medios de comunicación todo lo que está pasando en el mundo, y el Señor nos está mostrando que el día del Señor, de la venida del Señor, está tan cerca y nos está demandando a congregarse. Usted, mi hermana Cindy, ¿por qué cree o cómo ha sido en su vida el congregarse? ¿Qué provecho ha tenido para usted? Amén. Como algunos ya saben, yo vengo de una familia cristiana. Mis abuelos eran misioneros y evangelistas. Entonces yo nací dentro de la iglesia, o sea, yo siempre me congregué. Siempre. Desde que nací me congregué. Pero cuando yo me aparté del Señor, nosotros buscamos de una iglesia, y cuando llegamos a Talca, pues nosotros éramos de Valparaíso y llegamos a Talca. Y nos hacía falta congregarnos, nos hacía falta esa comunión con los hermanos. Y siempre estábamos buscando del Señor, hasta que después el Señor nos llevó por un proceso bien fuerte de salud y ya decidimos como familia congregarnos nuevamente, porque allá en Valparaíso estábamos siempre congregados con la familia, con mis tíos que son de diferentes iglesias. Pero cuando aquí llegamos a Talca sentimos ese como que estábamos descubiertos. Por eso es importante congregarse, pienso yo, porque uno se siente que está en una familia. Aparte de la familia natural, uno se siente parte de una familia, parte de los hermanos, de la vida de los hermanos, de los pastores. Entonces yo creo que es vital para el cristiano estar conectado con la iglesia. Amén. Porque, como le digo, es parte de uno. Yo cuando estaba afuera, como que me faltaba una parte importante en mi vida, porque nos encontrábamos solos. Cuando llegamos aquí a Talca, estábamos solos, no teníamos ningún familiar. Entonces, cuando una hermana de Valparaíso nos encontramos aquí, me dijo, yo tengo una iglesia y yo quiero que participen. Y ahí nos cambió la vida completamente, porque uno, apartándose de la iglesia, es como que el corazón se vuelve frío. Porque uno se preocupa de sus cosas, uno está pendiente de, no sé, de trabajar, de estar en la casa, pero uno que ha crecido, yo que crecí en una iglesia, a nosotros siempre nos hizo falta congregarnos. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, sentirse parte de algo, sentirse parte de una familia, sentirse
como cubierta por Dios. Amén. Cubierta por Dios, porque eso es lo que creo yo y lo que sentí estando afuera, que estábamos descubiertos, que no teníamos una protección. Si bien nosotros seguíamos con nuestras convicciones, pero no estando en una iglesia era como estar huérfanos. Amén. Así es, el Señor nos conecta ahí en el cuerpo, ¿cierto? O sea, somos parte de un cuerpo y si no estamos ahí, viene como esa sentirse así que uno anda como que le falta algo, Como solita. como que es necesario. Amén. Bueno, hoy en día, mi hermana Sonia, hay muchos argumentos y hay muchas. Después de la pandemia pasó algo, porque obviamente por el tema de la pandemia tuvimos que comenzar quizás muchos a conectarnos de manera online y que porque era una necesidad, ¿cierto? Pero eso, bueno, mi hermana Sonia ahí nos va a contar más o menos, ella yo creo que del cuerpo es como una de las que vive más lejos, porque ella ni siquiera vive en la zona urbana de nuestra ciudad, sino que vive en la parte ya rural, hermosa esa zona. Y ella vive muy lejos, entonces quizás cuando nos conectábamos de manera online, ahí de repente tenía algunos problemas usted con la conexión. Sí, pues, hermana, mire, para mí que online era algo como muy lejano. A mí yo no conocía nada de eso, pero cuando empecé me costó mucho de conectarme, me costó mucho por la distancia, por la manera de vivir mía, como que me atrofiaba y me costaba. Me decía yo, ¿por qué? Me gusta la presencial más que... Claro. Y decía, bueno, si Dios quiere esto lo voy a escuchar, igual voy a hacer lo posible para que se pueda escuchar la palabra, para poder impregnarme de Dios, porque es necesario escucharla. Y era una parte que yo realmente necesitaba. Y buscaba de buena forma de conectarme y decía yo, ¿cuándo se acabará esta pandemia para poder ir a la iglesia presencial? Eso anhelaba en mi corazón. Amén. Eso, porque yo necesitaba de Dios. Son parte de mí estar acá en la iglesia, estar con mis hermanos, compartir, venir todos los domingos o miércoles o cuando los convocan, estar acá. Pero yo trataba de buscarlo en esa forma aunque no sabía mucho internet, para mí me costaba porque a veces salía, yo quedaba sola y decía, ¿cómo me conecto? ¿Cómo es? ¿Qué aprieto? Como que me equivocaba, pero decía, Señor, ayúdame, y hasta que ya aprendí. Amén. Aprendí porque es difícil, para mí es como me hablaran chino. Cualquier cosa que de tecnología. De tecnología para mí queda muy lejos. Para mí yo decía, me va a costar, no voy a poder, pero Dios me decía, tú puedes. Pero gloria a Dios que podemos hoy día nuevamente poder reunirnos. Y lo que usted decía, yo anhelaba, sí, ya teníamos que hacerlo porque era una necesidad en ese tiempo. Pero hoy día podemos ver que hay muchos que se quedaron en esa comodidad. Sí. En esa comodidad de decir, bueno, si no, hoy día no voy, y lo veo online, si total lo están transmitiendo. Pongo ahí el botoncito y claramente, como mi hermana lo decía, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Como, yo creo, no sé, a mí me pasaba que también en la casa uno se distraía porque había muchas los cosas. Niños, la cocina. Acá igual andan los niños, pero como que aquí no, como que acá se puede igual recibir. Claro. Es otra, estamos todos ahí, como decía mi hermana, está el cuerpo, es necesario. Y por eso queremos, ¿qué les podemos decir a aquellas personas que quizás instauraron eso como una práctica ahora? Sí, lo que pasa es que, bueno, en mi caso, como decía mi hermana Sonia, yo creo que para muchas personas y sobre todo para las personas adultas fue muy complicado el tema virtual. Pero ya después como que agarraron el gustito y como que encontraron más cómodo quedarse en la casa, no salir, sobre todo en la temporada de lluvia, de frío, que cuesta mucho más salir. Entonces, mejor me quedo acostadita y veo el culto online y esas cosas. Entonces yo creo que eso nos jugó en contra. Eso es lo malo que dejó la pandemia, porque yo recuerdo las primeras veces que se abrieron las puertas de la iglesia. Y pero yo a las 6, 7 de la mañana ya estaba lista para venirme a la iglesia y era como, ni siquiera nos podíamos tocar, pero en estar sentado al lado de una hermana y poder saludarla, mirarla en los ojos, era como tan emocionante, era tan bonito porque estuvimos 2 años sin poder tocarnos, sin poder hablar, por el celular no es lo mismo. Entonces yo creo que una de las cosas malas fue eso, que quedara, o sea, no que quedara el culto online, sino que
eso sirve para que llegue a muchas más personas, claro, pero es una excusa para las personas que quizás ven eso una opción para verlo. Pero yo encuentro que no debería ser así, porque si ya están abiertas las puertas, ya no hay nada que nos frene estar aquí en la iglesia. Como decía usted, no es lo mismo, pues no es lo mismo. Aquí se siente la presencia, el calor, las alabanzas. No es lo mismo que escucharlo, no sé, por un parlante, que escucharlo en vivo. Como dice usted, están los niños, están las hermanas, de repente están ministrando y uno ahí siente la presencia del Señor. Entonces, claro, en la casa uno estaba sentado, de repente estaba acostado y como de repente como que se iba, le daba sueño, uno se paraba, se perdía casi la mitad, iba al baño, se perdía casi el culto completo. Pero yo personalmente anhelaba estar en el culto, porque a mí me gusta danzar, a mí me gusta danzar con particular, y sobre todo los niños, que es donde trabajo yo, así que eso yo creo que quedó ahí como algo oscurito. Que tenemos que tenemos que trabajar y analizarnos igual. Sí. Analizarnos cada uno de nosotros. O sea, qué bueno que exista esta herramienta para aquellos que realmente no pueden venir por salud o por salud algo justificado, algo grave, postrado, no sé, algo que realmente no me deje, no me permita. Pero a veces, como decía, lo usamos de una excusa y tenemos que analizarnos cada uno de nosotros y decir, ¿por qué me estoy quedando? Cuando el Señor, porque a veces yo escuchaba en estos días, escuchaba en otro lugar que decíamos, no, es que estoy tan cansado que por eso no voy a ir. Cuando aquí recibo fuerzas, po. Claro. O sea, es como mi hermana Sonia quizás podría ser una de las que diga, yo vivo tan lejos, no pasa la micro, podría decir tantas cosas, pero... Y honramos su vida también porque es la que llega siempre o muchas veces de las primeras, viviendo quizás lo más lejano. ¿Cuántas cosas le han tenido que pasar, hermana? O cuántas cosas ha pasado para poder llegar de repente hasta tengo acá. Tanto que contar, pero yo sé que este programa es corto, pero Cuénteme, una de las cosas que Dios me mostraba ahora, que cuando uno hace un sacrificio de venir, Dios estaba viéndolo. Uno dice, no, a mí nadie me ve y quedándome por el lado y cómoda y calentita, ¿a quién no le va a gustar? Pero a mí no me gustaba, hermana, la verdad. Yo prefiero estar acá. Yo no sé, seremos todos igual, pero a mí no me gusta por teléfono. ¿Por qué esta tecnología? Me gusta más lo sencillo, como más lo presencial. Estar acá. Estar acá, presente. Y sabe que cuando hay veces que llovía tan fuerte que ya se salen los canales, donde vivo yo, y quedaba cortado en la calle, camino por los dos lados. Y mi marido me decía, ¿cómo hay cruzar? No teníamos en ese tiempo nada, no hay por nadie. Y yo decía, yo voy a ir igual. ¿Y cómo voy a hacerlo? Y sabe que había un camino, había como no sé cuánto de agua. Yo me remangaba los pantalones, me sacaba los calcetines, los zapatos y cruzaba caminando por el río, por esa cantidad de agua. Al otro lado me lo ponía mojado porque no me llevaba nada para secarme y venía a la iglesia. Porque yo encontraba que era tan importante venir a recibir la palabra acá porque nos conviene estar con Dios. Amén. Y le puedo contar muchas cosas que ese sacrificio de las micro, incluso milagros que Dios hizo a través de los tiempos que estoy viniendo a la iglesia, que una vez no tenía plata para venir. Y yo oré, le dije, Señor, llorando, yo no puedo ir, Señor, no tengo plata. Porque toda la gente, la plata. Pero yo dije, Señor, tú tienes el poder, tú eres el dueño del oro y la plata. Amén. La pastora siempre nos dice que tú eres el dueño del oro. Y lo dice la palabra. Y dije yo, Señor, por favor, ayúdame. En ese tiempo íbamos junto con la Pamela y la Rosana, veníamos a tomar la micro. Y ninguna de las tres teníamos. Pero iban igual. Teníamos con fe. Iban caminando igual. Claro, igual íbamos. Y sabe que oramos las tres juntas, abrazadas, y le pedimos al Señor que los bendiciera para poder bajar por la micro. Ya oramos y que nos quedamos mirando y las tres, pues. Y de repente yo abro la cartera y habían 10 lucas adentro. Y yo no tenía ni un peso, hermana. Yo digo, Dios hace milagro cuando uno obedece, cuando uno está interesado en venir aquí a buscar de la palabra, porque yo en mi parte yo siento que necesito de Dios. Amén. Es algo tan importante para los hermanos que están escuchando que es importante venir. No importa que sea lejos, que de venir de buena manera llegar. Mi marido, ¿cómo vaya a ir? Me dice mi esposo, lloviendo, te vaya a mojar. No importa, a mí yo no soy del troncito de azúcar que me vaya a deshacer con el agua. Amén. Ni en el verano que me voy a deshacer con el sol tampoco. Yo digo que tengo que estar acá
porque es necesario porque para cada hijo de Dios, de recibir la palabra, para poder crecer, para poder estar vivo acá, porque vienen tantas cosas malas. Y yo, mire, hermana, le puedo decir que una vez también me pasó de que se me rompió un zapato. Iba caminando, incluso venía una célula. Incluso lo conté a la pastora, me causó tanta risa. Yo venía con unas chalas que me regalaron y me las puse y venía lo más bien. Y de repente se me corta una corredita, después se me corta la otra y que pies pelados. Y habían unos del paradero, estaban puros haitianos. Y yo voy, me saco las chalas y miré el reloj. Dije yo, no voy a perderme la célula. Me saqué las chalas, las agarré y me empecé a correr. Y había un auto que se le había salido las ruedas. Y paso por el medio, eran conocidos, personas de allá. Le digo yo, permiso, le dije, a mí también se me echaron a perder la rueda. Y sabe que todos riéndose. Y vino una camioneta, señora, yo a pies pelados corriendo para la casa a cambiarme zapatos, para alcanzar la micro. Y sabe que me llevó el caballero, me dijo allá, y el loco me dijo, ¿y no te he ido? No, mira las chalas. Y las tiré así, y me puse las viejitas que tenía nomás. Y alcancé la micro, hermana. Alcancé, pues mire, de nuevo, y dije, yo tengo que venir, Amén. Yo soy parte de este cuerpo, yo tengo que estar, sea como sea. Amén. Así que, gloria a Dios por Amén. eso. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, uno de los grandes problemas, porque yo tomo la misma micro de la hermana, tomaba la misma micro de la hermana, era la continuidad de las micros, la microcolín, que se le da ya de... Sí. Y era terrible porque uno pasa cada una hora. Entonces, si en esa hora no pasaba, usted tenía que quedarse otra hora más y no se podía ir porque quizá el chofer se atrasó, había tacos, un montón de cosas. Entonces uno no podía decir, me voy a la casa y vuelvo en una hora más. Porque uno no sabía, claro, no tenía certeza. Y yo una vez, cuando yo tomaba la micro también y trabajaba aquí en Colín, yo le dije al Señor, pues Señor, tú tienes que ordenar esto, porque nosotros somos tu hija y nosotros no estamos saliendo a, no sé, a comprar al centro, a hacer cualquier tontera. Nosotros venimos a la iglesia, venimos a trabajar, venimos a adorarte a ti, y tú tienes que ordenar esto porque a nosotros nos afecta. Porque imagínese, ella viene del campo, con lluvia, con calor. Uno sale con un hijo. Yo vengo del Mati chiquitito, 3 años, que nosotros también tomábamos a micro. Si no era la B, o era la A, o era la Colín, que viene de allá del Barrio Oriente. Entonces, de repente, con niños, lloviendo, los choferes no paraban. Entonces, uno igual se preocupa, no por uno, porque los niños igual se resfrían y todo, pero... Yo le decía al Mati, mamá, pero es que nos dejó la micro. No, pues igual tenemos que ir. Y después de la pandemia fue más terrible porque las micros no pasaban. Entonces pasaban hasta cierta hora, uno no sabía el horario de las micros, nadie tenía claro nada. Entonces como que uno salía y esperaba 2 horas, yo de repente 2 horas y media esperando la micro, con el Mati ahí, los dos de la mano, y me decía, mamá, si ya no va a pasar la micro. No, si va a pasar, y uno con la esperanza de va a pasar. Al final no pasaba. Yo recuerdo que una vez me devolví a la casa, porque ya no pasó. Me acuerdo que fue un día miércoles, que una sola vez me devolví a la casa, pero yo le decía al Señor, Señor, nosotros somos tu hija y nosotros nos merecemos una locomoción digna porque nosotros vamos a la iglesia. Y después yo recuerdo que oré, y después, no sé, alguien subió los horarios de la micro y dije, ya, gracias, Señor, porque tú ves la necesidad que hay aquí. Amén. Entonces, yo otra vez yo le decía a una hermana, me decía, no, es que hermana, es que no hay locomoción para el Barrio Norte. Y yo le dije, porque yo ya tenía la experiencia de la oración. Entonces yo le dije, ore al Señor, amén, pídele al Señor, porque yo sé que las micros de repente son mafias que están ahí, que no dejan entrar a otra micro, que no dejan entrar colectivo. Ore, le dije, y desbarate todo lo que hay ahí. Le dije yo, porque yo lo viví con la micro A, con la B y con la Colín, que el Señor tuvo que soltar porque es la única micro que viene para acá. Entonces yo le decía, pida colectivo, pida micro, y el Señor se la... ¿Usted cree que el Señor no va a querer que usted esté en la iglesia? Que usted no quiera venir a recibir. Le dije yo, y allá en el Barrio Norte hay muchas hermanas que no tienen locomoción. Entonces pónganse de acuerdo y oren, el Señor va a tener que hacer algo. Y tengo otro tema, lo voy a contar. Lo que pasa es que una vez iba yo dejando una hermana, entonces la hermana me dice, Titi, ¿sabe qué? Los colectivos no quieren pasar por aquí porque esta calle está muy mala.
Entonces yo le dije, oremos, oremos para que el Señor arregle esta calle, porque aquí pasa una hija del rey y tenemos que orar porque el Señor, ¿cómo no va a querer que su hija pase por una calle que esté bien hecha? Ya voy ahí en el auto, Señor, aquí estamos tus hijas y te pedimos que tú arregles esta calle para que pueda entrar locomoción y para que pueda pasar una micro y tú tienes que aquí ordenar todo esto. Ya voy, y dejamos entre risa y broma, después pasó, no sé, unas 2 o 3 semanas y aparece en Facebook que el alcalde de Maule iba a arreglar esa calle. Y yo le saco un pantallazo y se le manda a la hermana. Le dije, ve hermana, si el Señor siempre responde, porque usted es una hija del rey. Y si usted necesita una locomoción, Él se la va a dar, porque es necesario que usted vaya a la iglesia. Porque me decía, es que no puedo ir porque no tengo colectivo, los colectivos no quieren pasar porque aquí se rompe todo lo... Entonces, no hay excusa. Amén. No hay excusa porque nosotros tenemos la oración. Nosotros podemos pedirle al Señor una micro, que arregle las calles, cualquier cosa. Si el Señor dice, pide y yo te daré. Y si es para venir a la iglesia, ¿cómo no lo va a dar? El Dios interesado, pues, si él es el que hace la cita con nosotros. Claro. Él nos cita, nos invita, entonces ¿cómo no nos va a proporcionar también los medios? Y ¿sabe qué pensaba? Que cuando ustedes hablaban todas estas cosas, que cuánto nos perdemos quizás de conocer a Dios, de ver los milagros de Dios por decidir, no voy porque no tengo plata, no voy porque no tengo auto, no voy porque no pasa la micro, no voy por esto y pongo tantas excusas y no conozco a Dios, al Dios de milagros que aquí mis hermanas están contando. Y yo también, conozco donde vive mi hermana Sonia y sé que hasta les pavimentó 3 kilómetros eran, ¿o no? Sí. Que eran pura tierra, po. Piedras y hoyos. Puras piedras y hoyos. Y cuando ellas conocieron al Señor, al poco tiempo, porque ellas tenían que caminar esos 3 kilómetros para ir a tomar la micro, que va a San Clemente, y Dios les pavimentó esa calle. Entonces, ¿cómo Él no se va a preocupar de nosotros? ¿Cómo Él no se va a preocupar? Entonces, usted que quizá se ha visto en esto, poniendo excusas, diciendo, no, es que no tengo, y sabe que Dios siempre, siempre, siempre va a proveer como Él quiera. Él usa las cosas, los medios como Él quiera, pero hay un milagro cuando también nosotros nos reunimos, cosas suceden. Amén. Mire, y aquí hay muchas excusas que debemos nosotros derribar y ustedes con sus testimonios han ido derribando también. Ya que, que me congrego online. Eso ya está claro que ya debemos nosotros los que quizás podemos, como les decía, ya por un tema de salud, realmente que no puedo usarlo, pero que no sea una costumbre. Que no sea una costumbre en nosotros, porque es comodidad. Y yo sé que si a usted la citan a algo en trabajo, usted va a ir. Usted va a ir. Entonces, como Dios, que es más importante, a veces decimos, no, lo veo así porque estoy muy cansado. Lo otro, que no tengo auto. Mi hermana, ¿cuánto tiempo? Y no todos los que hoy día tienen auto siempre tuvieron auto. También se pegaron el pique a pie. ¿Cierto? Sí. Como dice muchas veces nuestro hermano Álvaro, y nos invita a que tenemos que venir y él vive al lado. Él vive al lado, usted llega tarde, pero él vive al lado, pero él siempre cuenta, no siempre vivía al lado. Sí. Y nosotros sabemos y somos todos testigos de que se daba los tremendos piques caminando y quizás 2 o 3 veces al día. Entonces, no hay excusa. A ver, ¿qué piensa usted de cuando dice, no, pero si Dios está en todos lados? No, eso es verdad. Pues Dios está es verdad que está en todos lados. Es verdad que está en todos lados, pero como dice usted, es una necesidad estar en la iglesia. Jesús iba al templo, iba a la sinagoga. Después los primeros cristianos también se reunían en la iglesia. Entonces es bíblico, o sea, no dice en la Biblia no se congreguen. En la palabra dice que debemos congregarnos porque necesitamos estar con el otro. Nosotros no somos personas unipersonales, nosotros no podemos estar sola ministrándome a mí misma. No puedo porque tengo que ser ministrada quizás por la persona que está al lado, quizás la persona no me miró feo, ya tengo que perdonarla. Ya, y Dios nos perfecciona estando en unidad, estando en la iglesia, nos perfecciona en el amor. Porque quizás yo le digo a la casa... Sí, en mi casa, ¿con quién voy a pelear? Con nadie, po.
Pero estando en la iglesia, de repente pasan situaciones, no siempre, pero hay situaciones que de repente ya la hermana solo, no sé, se cayó un niño, no sé, se quebró algo, cualquier cosa puede pasar. Y el Señor nos dice, ya, tienes que perdonar, no, da la otra mejilla, no, ayuda a este hermano, la compasión, la bondad, el amor, la templanza, la paciencia, los frutos, como le digo yo a los niños, los sacamos estando el uno con el otro. Ahí, Sí, pues, y el Señor también en las predicaciones, ahí nos pule. Sí, Y como decía, no es lo mismo estar escuchándolo de la pastora que está delante, ¿cierto? Y están, no, de repente yo digo, pero cuando veo culto online digo, no, si no es lo mismo, y después lo veo de nuevo, y digo, no, de algo me perdí, está. Entonces, cuando uno está en el culto así, está con todos los sentidos, sí, po. está con todos los sentidos, así que, y lo del auto no es excusa, pues yo voy a contar mi testimonio. El otro día hablábamos con la pastora y decía, pastora, ¿se acuerda que en la 6 Oriente estábamos en la 6? Pocos tenían auto, Sí, el hermano po. Martín nomás que andaba con Ahí cabíamos todos. Ahí caímos todos. Pero ahora vemos como Dios ha trabajado en la fe en muchos hermanos y el temor. El temor, justamente el otro día nuestra hermana Jovina decía, yo tengo que vencer ese temor, porque ella se propuso algo y le dijo al Señor, yo voy a hacer esto para manejar. Y a mí también me pasó, yo estuve muchos años viendo en micro y de repente habían hermanos que me decían, yo la llevo, sobre todo en la noche, oscuro, en invierno, que se acercaban. Pero hubo un tiempo, después de pandemia, que pasó una situación fuerte y yo dije, ya Señor, hasta aquí llega mi andanza de estar pidiendo a los hermanos. No fue una situación grave o que yo me peleé, pero Dios provocó algo en mí. Y yo tomé la decisión, yo dije, ya basta de quizás estar tomando la micro, esperando la micro, que no pase la micro, que no pase el colectivo, que no pase nada. Yo voy a hacer algo. Y el Señor me había dicho que yo iba a manejar. Entonces, pero habían pasado años. Entonces yo le mandé un mensaje a la pastora, le dije, pastora, aunque usted me diga que no, yo voy a hacer un curso para manejar, porque yo ya no quiero pasar esta situación. Yo no quiero ya estar dependiendo de otra persona, colectivo. Yo quiero ahora independizarme con esto. Entonces la pastora me pone, amén. Entonces con ese amén yo dije, ya estoy lista. Entonces el Señor empezó a abrir un curso de conducción. Hermano, yo en ese tiempo, después de pandemia, no estaba trabajando, no tenía contrato, no tenía de dónde sacar un crédito. Entonces la pastora me decía, no, es que tú tenés que dar el paso, tú tenés que dar. Dije, sí, pastora, pero y después la benzina, porque uno piensa eso, uno dice, pero ¿cómo voy a pagar la benzina? Y se echa a perder el auto, y que los neumáticos, yo ahora sé lo que se gasta, pero en ese tiempo uno dice, la pura benzina, uno, pero la benzina, ¿y cuánto voy a gastar de aquí, de allá? Mucho. Y entonces la pastora me decía, da el paso de fe, ¿tú crees que el Señor no te va a dar para que tú vengas y te dio el auto? Entonces, esas palabras que la pastora me decía, ya, lo voy a dar. Entonces, y de repente del Señor, me mandan un mensaje de texto, y usted tiene un crédito aprobado. Y yo ni lo busqué. Entonces, yo le digo, pastora, mire, se presentó esto. Ya, si es del Señor nomás, así que tómalo nomás. Así que yo pedí consejo en las finanzas, porque yo soy re mala para las finanzas. Pedí consejo en las finanzas, cuántas cuotas, y listo. Ya, y después busca el auto. Ya, otro proceso es buscar el auto. Otro proceso de buscar el auto, pero el Señor lo tenía listo. Amén. Y ha servido y sirve de bendición para otras personas, para llevar quizás a personas que no tienen auto. Y yo le digo a la hermana, usted crea y láncese, no, que la decisión no es suya, es el Señor tiene su auto, el Señor tiene la provisión, el Señor tiene todo. Pero usted tiene que tomar la decisión. Amén. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Imagínense, nosotros trabajando, me acuerdo, como le decía anteriormente, de repente nosotros nos paramos ahí en el colegio de Colín cuando estábamos ahí abajo, en la casona, y ya, pues de repente, una vez nos pasó nomás, no fue siempre, pasó un hermano y nosotros queríamos salir a Talca. Entonces el hermano venía desocupado, entonces le dije, ¡el hermano! Y pasó de largo, y nosotros después nos miramos con la hermana que estábamos ahí. Hay que orar por el hermano, pero lo vamos a bendecir primero. Porque nos dejó tirar, nosotros pensamos que no iba a tomar, po. Y de repente estábamos en la noche, tarde ahí esperando la micro con niños. Me acuerdo del hermano Julio que tomaba clase, ahí se iba con nosotros los dejábamos en la casa caminando. Entonces yo miro atrás y yo le digo al Señor, si yo hubiera salido una queja de parte mía, el Señor quizás no hubiera hecho, claro, cierra todas las puertas, pero yo sé que quizá
hubieron lágrimas, porque de repente uno, pucha, estoy con niños y que no pasa la micro, porque le da rabia a uno que no pase la micro, po. Pero nunca hubo una queja, siempre nosotros de repente nos reíamos, nos mojábamos, ¡ay, vieron la micro! Y corríamos, y de repente la micro no paraba y quedábamos aquí como todas, pero siempre fue con gozo. O sea, lo que nosotros hacíamos y lo que hay que hacer, también entender que todo esto se hace por amor. Amén. No es por algo personal o porque yo quiera tener el mejor auto, sino porque yo sé y entiendo que el Señor a mí me ama y quiere lo mejor para mí. Y yo digo, ¿cómo no? El Señor no va a querer que yo ande en auto, entonces si yo tomo la decisión, Él me lo va a dar. Amén. Pero que tampoco el proceso sea, yo me voy a quedar en la casa y no voy a hacer nada. Moverse porque el Señor, claro, el Señor va a decir, si ella no quiere y no se quiere mover, no le voy a dar nada, porque si con el Señor hay que accionar. Entonces, cuando llegó ese quiebre en mí, yo después vi que el Señor abrió totalmente, entonces ahora yo me sorprendo de lo que el Señor ha hecho en mi vida por lo menos, y las vidas de otras hermanas también, que también tomaron esa decisión y fueron valientes. Amén. Fueron varias que... Sí, fueron varias que salimos ahí de esa... salieron de ese... Sí. Se tomaron de esa palabra. Sí, amén. Mi hermana Sonia, ¿usted qué piensa de este argumento que también muchas veces... mucha gente quizás lo hace y lo vemos nosotros, es muy notorio, de venir solamente los domingos? Mire, igual a mí me cuesta porque me gustaría venir los miércoles. Pero usted vive en el campo, pero en general, así como, ¿cree que solamente los domingos es necesario? No, hay que venir todas las veces que somos convocados. A todos, ¿cierto? A todas las cosas se convocan. Yo sé que mi hermana, y muchas veces se ha tenido que retirar, me tengo que ir antes, porque después no pasa la micro donde ella vive. Sí, pero yo sé que usted tiene célula otros días a la semana y era la primera en llegar también. Sí, pues llegamos a las primeras. Con la hermana Roxana, que también viene con usted. Sí, igual le doy gracias a Dios porque igual pone el querer como el hacer, como dice la palabra, y uno tiene que entregarse, dejar que Dios haga lo de él en uno. En la obediencia, ser fiel a Dios, y todo lo que se ha hablado aquí es porque es enriquecedor. Amén. Es para nosotros crecer como en espiritual. Todo lo que yo he hablado, la hermana Cindy, todo lo que se ha hablado aquí es para todas las que están afuera, las que nos han conocido de Dios, que es tan importante venir, no solamente el domingo, como decía la hermana María José, venir todas las veces que seamos convocados porque es importante, es necesario, nos conviene estar acá. Amén. Porque estar con Dios, porque sin ello, yo digo, si me falta el aire, es lo mismo que me quitan el aire. Sí. No podría vivir. Y uno aquí viene a alimentarse de la palabra, viene a comer, viene a recibir, y yo creo que uno no. O sea, si comiera una vez a la semana nomás. Tomar agua una vez a la semana. No podríamos, ¿cierto? Entonces, motivar también a nuestros hermanos, a los que nos están viendo, quizás, los miércoles hago otra cosa, o lo veo online. Dar ese sacrificio, decir, Señor, porque nosotros leemos como que Dios nos está diciendo, bueno, si quieres, congrégate. Toda la palabra de Dios es un mandato. Es un mandato, o sea, Él no me está diciendo, si quieres, congrégate. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo no quiero ser una de las que lo tenga por costumbre. Y usted tampoco debe ser de las que lo tengan por costumbre. Y decir, pues yo voy los domingos. Pero es que necesitamos estar, como dice mi hermana, en todas las convocatorias que el Señor nos hace. Porque hay por lo menos en nuestra iglesia hay muchas instancias, podemos venir a muchas cosas, tenemos intercesión, tenemos los talleres, tenemos los sábados también clases, estamos estudiando ahí algunos libros, entonces siempre hay palabra, y como dice mi hermana también, en el estar juntos, como dice la palabra, dice... hay una palabra que dice que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. ¿Cómo ha podido ser usted, mi hermana, fortalecida ahí cuando quizás muchas veces ha venido con situaciones y ha recibido quizás ese abrazo? ¿Cómo Dios la ha bendecido también en su sacrificio? En el sacrificio que usted y que queremos, o sea, yo sé de dónde viene porque conozco ese sector y es lejos, no hay locomoción.
Entonces, ¿cómo el Señor la ha bendecido? Igual, hasta situaciones he vivido de la locomoción, como hablaba la hermana Cindy, de que es muy difícil. Yo a veces tomaba la micro de San Clemente. Cuando caminábamos, tomaba la micro de San Clemente. Al terminar. La colina no pasaba. No. Tomábamos una línea hasta San Pablo. Claro. Y ahí tomábamos, ya serían 2 micros. Y decía yo, Rosana, decía, siempre como ando con mi hermana Rosana, digo yo, Rosana, esperemos, Dios nos va a faltar un hermano que los vea. Sí, Aquí estamos. Y Él los va a llevar, Dios va a moverse para, de alguna manera vamos a llegar, Rosana. Pero una vez empezamos a caminar de allá hasta acá y hasta venía la microcolín. Le levantaba las manos, las carteras y para que parara. Y gracias a Dios, siempre Dios ha ayudado. Nunca lo ha dejado. Incluso una vez me devolví. Una vez que no pasó nada, digo yo, la Pamela me llamó, le dije, mami, que no sé qué problema estaba ella aquí haciéndose, que no podía ir a buscarme ya. Y aunque todavía no manejaba la Pamela tampoco. Y sabe que yo me subí a la micro para irme al Oriente, tomé la micro del Oriente, justo venía y me fui llorando hasta la misma casa. Decía yo, que me dolía no venir, llegar. Me dolía, dije yo, Señor, tú me viste que yo quería estar. Pero si no, me fui llorando toda la micro y no tenía para escuchar online. En ese tiempo no había, en ese tiempo nada, porque online, no siquiera la pandemia aparecía en ese tiempo. Pero hay muchas dificultades para llegar cuando uno vive muy lejos. Pero Dios se mueve ahí, Él va adelante de uno y va ayudando. Amén. Cuando uno sabe la intención de nuestro corazón y los ve, que queremos estar con Él. Y Él se mueve a través de micro, auto, lo que sea. Hasta un tractor, una vez me fui para afuera, para llegar afuera de alguna manera. Pero de alguna manera es necesario buscar del Señor, estar acá con el cuerpo, venir a recibir de la palabra para alimentarnos, como decía usted, hermana. Y yo digo que es algo necesario para uno. Yo digo, necesitamos de Dios todas personas para estar aquí con un corazón contento, con gozo, venimos a buscar todas esas cosas ricas que Dios tiene aquí cada vez, todos los domingos. Yo vengo los domingos, me cuesta mucho venir en la semana, pero yo quisiera estar en todas. Así que también estoy aprendiendo a manejar para poder venir en mi vehículo. Muy bien, pues ver. Sí, de repente voy a llegar ahí piteando. Pero yo sé que Dios, piensa nomás, Dios tiene Piensa nomás. Somos todos testigos, tiene muchos testigos. Sí, estoy ensayando, ya manejando, ya he manejado un poco, pero ya me falta hay que tirarse, hay que creerle al Señor, y también esto también para los jóvenes. Hay muchos, hay que ir a buscarlos y a dejarlos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Nosotros también fuimos jóvenes y teníamos que caminar. Es mi sacrificio. Obviamente, si podemos traer bien, si lo pueden traer bien. Pero hoy en día es que hoy estamos viviendo en un mundo muy cómodo. Entonces es más cómodo estar ahí, es más cómodo que me vayan a buscar y que me vayan a dejar. Es más cómodo todo eso y a mí no me cabe porque yo fui joven y también caminé mucho. Yo vi la iglesia, antes iba a otra iglesia y quedaba allá en La Calchona. Yo creo que ubican dónde está La Calchona. Y yo vivía acá en La Manquehua, caminando. Entonces, porque cuando uno quiere, uno va a ir porque tiene hambre. Tiene hambre. Yo también les contaba que en esa primera iglesia no tenía local. Entonces a veces el culto era un día en una casa de un hermano que vivía en la Villa La Paz, otro día era allá en la Aurora Chile, otro día, y para allá donde fuera, porque cuando hay hambre, yo quiero estar, y yo no me quiero perder nada de lo que Dios está haciendo, nada de lo que se está moviendo, y debemos otro argumento. Mi hermana Cindy, usted que el otro día puso ahí un mensaje a los padres, que muchas veces también está este argumento en nosotros, me complica por los niños, porque meten mucho ruido, porque molestan, mejor me quedo en la casa con ellos, porque además ya estamos a la mitad y se ponen a llorar, y me distraen a mí, distraen a él, recibimos la mitad, pero ¿qué le puede decir usted a esos padres? Y también a los hermanos para que tengan el amor. Sí, que tengan el amor, la paciencia, porque todos fuimos niños. Todos fuimos niños. Sí, importante porque uno enseña al hijo a dar más de lo que uno normalmente da. Porque, claro, por los hijos nos ven y ellos escuchan nuestro vocabulario de fe, nos ven a nosotros decir y hacer que no importa la situación, nosotros igual vamos a estar ahí a la iglesia.
No importa que quizás no tengamos plata o no tengamos un auto, no pase la micro, porque yo también muchas veces las 6 me fui a pie con el Mati. Pero eso es una muestra verdadera de fe, po, de decirle a mi hijo, no importa lo que esté pasando alrededor, quizás con problemas, con llanto, quizás pasó situaciones en la casa y de repente hasta uno como mamá sale llorando, porque pasan situaciones con los hijos po, y uno tiene que salir nomás, po. Y yo le digo, de repente yo converso con el Mati y me dice, mamá, yo no me hallo no estar en la iglesia. Y es que yo necesito servir, me dice, y yo quiero estar con los hermanos, porque es una necesidad de él. Entonces yo le digo, gracias Señor, porque pude plantar en él que no hay excusa para que él esté sirviendo. Ellos están mirando. Claro, porque ellos están mirando. Es un ejemplo vivo que nosotros podemos darle a ellos de que hay que servirle al Señor. Mi abuelo tenía este lema, con zapato y sin zapato. Porque eso es lo que, como decía usted, pues hay una generación que ahora de cristal, de cómoda, que no quiere hacer ningún sacrificio. Y con los niños sí que es un sacrificio llevarlo, porque que le da hambre, que se hace pipí, que se manchó, que hay que llevarle 3 mudas, que hay que llevarle la leche, la comida. Pero eso tampoco es excusa, porque en la iglesia, gracias a Dios, están las condiciones, hay personas que están a cargo, entonces no es una excusa para no traerlo. O para decir... O lo que le pueda pasar a esa madre que dice, pucha, es que mi hijo se portan tan mal y eso, porque siento que me distraen a mí, distraen al otro, mejor me quedo en la casa. Yo le digo a las mamás, es una etapa. Esto no va a ser siempre. Me acuerdo que el Mati, y todos los hermanos lo conocen, el Mati era, pero revoltoso. Llegó a los 3 años y corría, pero le corría la gota, golpeaba a los hermanos, corría con la cabeza gacha y golpeaba a todos. Pero yo, después entendí, porque yo me urgía, y yo me sentaba atrás al último para que nadie molestara adelante, y yo me sentaba con varias hermanas, con varios niños. Me acuerdo que estaba Martín Faúnde, estaban todos como la edad de él, sentado atrás, y hacíamos que jugaran y todo, pero uno tiene que buscarse, la mamá sabe lo que al niño le gusta. Pero yo le digo siempre a la hermana, no te angusties porque estas son etapas, el niño no va a estar siempre así, el niño ya después va a crecer, va a madurar, tú lo vas a poder, no sé, distraer con otra cosa, con un libro, con un lápiz, con un dulce, con cualquier cosa, pero esto no va a ser para siempre. Me acuerdo que mi hermana Evelyn, el niño lloraba, y ellos no estaban en el culto, y me decía, ¿para qué vengo si no estoy escuchando? ¿Para qué vengo si él no me deja escuchar? Porque él llora y yo sé que distraigo a los demás. Entonces me recuerdo que la pastora les dijo, no te canses de venir. Lo lloraron por el Benjita y como que le dijo, no, yo no me voy a ir. Y ella resistió hasta que esto después se cortó. Amén. Dijo, nunca más lloró el Benjita. Después calladito estaba ahí, pero ella peleó la batalla de la fe, no permitió que el niño fuera, porque para ella sí que era un tema, o sea, yo sé que para algunas mamás también, pero yo sé testimonios cercanos que para ella me decía, ¿para qué voy? Si no escucho la palabra, si no puedo... Claro, sacarlo a toda la familia, porque después llegó toda gracias a ella llegamos nosotros. Imagínese que ella hubiera renunciado. Nosotros como familia tampoco hubiéramos llegado. Entonces, gracias a lo que ella persistió, porque esto es un persistir constantemente, en levantarse, en ir, como dice usted, pero hay que pelear esa batalla, no hay que dejar que el enemigo nos gane. Amén. Mi hermana Sonia, ¿qué consejo usted le puede dar ahí yo quiero que le diga a las nuevas generaciones, esas que quizás porque está lloviendo, porque hace mucho calor o porque vive muy lejos, ¿qué les puede decir usted? ¿Qué ganancia hay con estar acá en la casa del Señor? Muchas ganancias, porque es importante que ellos vengan, ojalá de chicos, de incluirlo en la iglesia, que vengan, aunque no le hagan el párrafo más grande, pero están escuchando igual. Yo sé que escuchan. Sí, amén. Y que vengan, porque aquí está todo para ellos, porque afuera no hay nada para los jóvenes. Amén. Está todo lo bueno para los jóvenes acá en la iglesia, con el Señor, porque si no se van a perder, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y más a los jóvenes. Amén. Los tienta para que las drogas, que el alcoholismo, los saca para afuera, para que hagan cosas que no deben hacer, porque tienen que venir, y no tener excusa de que la calor,
que la lluvia, que el frío, eso yo venía, yo creo que hasta con nieve vino una vez. Sí. Y Todos los clips. Sí, pues yo no soy Lola, pero también antes no viví sin Dios y yo les aconsejo a los jóvenes que vengan ahora, porque Que se yo viví sacrifiquen. sin Dios hartos años. Amén. Y es muy difícil vivir. La pobreza, vino mi papá alcohólico, mi mamá me sacaba de miel, chica, ¿cómo se puede decir? Porque me lo merecía a veces. Pero era porque uno no sabía nada de Dios. Conocí mi mami era católica entre comillas, pero no había nada de Dios. Así que yo el consejo, yo me crié con golpe, con todo, pero gracias al Señor que llegaron, me tomó y me alcanzó ahora, avanzada edad, para no decir la edad. Pero uno de los jóvenes ahora que pueden venir, que aunque esté nevando, como dice el viento, como el Viento y marea. viento y marea, que sí, es venir porque es para ellos, un bien para Amén. ellos. Amén. Amén. Queremos entonces ahí motivarles, ¿cierto? Motivarles a cada una de las personas que nos está viendo que a esta palabra, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y como decía, y tanto más cuando veáis que el día dice que aquel día se acerca, porque ya está a las puertas. Quiero ahí que puedan despedirse, mi hermana Cindy. Amén. Yo le agradezco al Señor por esta oportunidad, porque sé que cada uno de los temas que tocan aquí en Virtuosa es para edificación. Amén. A mí personalmente, yo de repente lo escucho en la casa porque en ese horario no puedo. Pero de repente termino doblado como churro, llorando, porque siempre hay una enseñanza, hay algo que el Señor quiere mostrarnos. Y yo le agradezco al Señor por estos temas, porque no son temas habituales. Así que invito a cada una de las hermanas a que pueda compartir en sus redes, en sus amistades, porque estos son temas muy buenos que son necesarios para la iglesia en este tiempo. Amén. Amén. Agradecemos su participación, agradecemos por haber estado acá este tiempo y nos despedimos hasta un nuevo programa, si así el Señor lo permite.